Hay sueños que parecen imposibles, promesas que hacemos en silencio, solo para nosotros, sin saber si algún día se cumplirán. Hansi Flick, un hombre que un día vendía artículos deportivos en un pequeño pueblo de Alemania, se prometió a sí mismo que algún día dirigiría al FC Barcelona. No era un deseo vacío, era una promesa nacida de la pasión. Y aunque el destino lo llevaría por caminos inesperados, desde las noches de gloria mundial hasta las decepciones más dolorosas, su determinación lo mantuvo firme. Este es su camino, el camino de Hansi Flick. ...24 de febrero de 1965, Heidelberg, Alemania. Fecha y lugar donde nació Hansi-Dieter Flick. Hansi pasaba horas dominando el balón, imaginando que algún día jugaría en los grandes estadios de Europa. Sin embargo, su camino al fútbol profesional no fue directo. Tras graduarse en la escuela técnica, trabajó como aprendiz de banquero. Pero las cifras y las oficinas no podían contener su espíritu. No pasó mucho tiempo antes de que tomara una decisión: seguir su verdadera pasión. A los 18 años, Hansi conoció a la persona que cambiaría su vida para siempre: Silke, una joven de 15 años que con el tiempo se convertiría en su esposa. Se casaron en 1987 y juntos construyeron una vida basada en el amor, la confianza y el apoyo mutuo. Pero lo que Hansi no sabía en ese momento era que en el futuro tendría que enfrentar uno de los momentos más duros de su vida, a su lado. En 1985, a los 20 años, Flick fichó por el Bayern de Múnich. Durante 4 temporadas, disputó 104 partidos, levantando 4 Bundesliga y una Copa de Alemania. Su estilo como mediocampista era sencillo pero efectivo. Sin embargo, a los 28 años, las lesiones lo obligaron a retirarse prematuramente. Un golpe durísimo. Para cualquier jugador, retirarse tan joven es un golpe al alma. En 1995, la pareja decidió abrir una tienda de ropa deportiva en la ciudad natal de Silke, Bammental, Alemania. Durante 22 años, el negocio se convirtió en su sustento. Su ética de trabajo y su pasión lo llevaron a ser uno de los mejores vendedores de productos Nike. En marzo de 2006, Nike lo invitó a presenciar un partido del Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou, el Barça de Frank Rijkaard, con Ronaldinho, Eto'o y compañía. Flick quedó fascinado. Mientras observaba desde las gradas, hizo una promesa en silencio: algún día dirigiré a este equipo. Invited for a match here in Barcelona, and so I sat on the tribune, on the stand, and I said, okay, one day I want to coach here. It was unbelievable because I was Getafe with Ben Schuster. I think it was that and this time. And this is I said, one day I want to be a coach here. La vida de Hansi Flick cambió de rumbo. Decidió ser entrenador. Su primera experiencia fue en el FC Victoria Bammental y luego pasó al TSG Hoffenheim, donde logró ascender al equipo de la 4ª a la 3ª división. Un día de 2006 sonó su teléfono. Era la Federación Alemana. Le dijeron que Joachim Löw sería el nuevo seleccionador tras la salida de Jürgen Klinsmann y que él fuera su mano derecha, su asistente. No lo dudó ni un segundo. Era la oportunidad que tanto había esperado. Ese mismo año, Flick se unió al cuerpo técnico de la selección. Su rol no era solo asistir a Löw, era el de desarrollar talento, crear una nueva mentalidad. Se enfocó en los jóvenes, en entenderlos, en formarlos, no solo como futbolistas, sino como personas. Y fue ahí donde encontró una nueva vocación: ser mentor. En 2008, Flick vivía su primer gran torneo internacional, la Eurocopa del 2008. Alemania llegó a la final. Lo tenían todo para ganarla. Pero una España con Xavi, Iniesta y el Niño Torres les quitó el sueño. Esa derrota lo marcó. Esa noche, mientras la mayoría dormía o se lamentaba, Flick se quedó solo viendo el partido una y otra vez. Flick entendió que si querían ganar algo grande, primero tenían que reconstruirse desde adentro. Flick llegó al Mundial del 2010 con una nueva misión: formar a los jóvenes. Sin embargo, la vida, en su imprevisibilidad, estaba a punto de dar un giro doloroso que cambiaría todo lo que conocía.
En 2010, Silke, su esposa y compañera, fue diagnosticada con cáncer de mama. Fue un golpe tan inesperado que el mundo de Hansi se paralizó por un instante. Tuve un miedo como nunca antes. Hansi pasaba horas mirando al techo, con una sensación de vacío que no podía disipar. Tenía miedo de perderla, de que un día, al despertar, no supiera si todo seguiría igual, si su vida cambiaría de manera irreversible. Sentía que todo podía venirse abajo en un instante, y esa incertidumbre lo consumía más que cualquier adversidad. En esos momentos, lo único que importaba era estar allí para Silke y para sus hijas. Silke ganó la batalla. Su fortaleza fue tan inmensa que la misma vida no pudo vencerla. Y fue entonces cuando Hansi entendió que no importa lo que ocurra, siempre hay algo que te enseña a valorar la vida desde otro ángulo. Poco a poco, con el tiempo y después de esa larga lucha, algo en Hansi comenzó a cambiar. Con la fuerza renovada, retomó poco a poco su vida profesional, y entonces llegó algo que lo cambiaría todo. Brasil 2014 fue la recompensa a tantos años de trabajo en silencio. Flick ya no era solo el asistente, era el cerebro emocional de la selección. Flick se encargaba de preparar psicológicamente a los jugadores, pero también de estudiar al rival, de encontrar esa mínima debilidad que pudiera convertirse en una grieta. Y entonces comenzó el Mundial. La fase de grupos fue el primer examen. Alemania debutó con una victoria aplastante ante Portugal, 4-0, gracias a una actuación demoledora y un plan quirúrgico de Flick para desarmar su defensa. Luego vino el tropiezo ante Ghana, un 2-2 que obligó a reajustar piezas y calmar el alma del equipo. Y por último, una victoria trabajada ante Estados Unidos, 1-0, para cerrar como líderes. Octavos de final, Alemania versus Argelia. Nadie lo esperaba, pero fue una batalla. Alemania ganó 2-1. Pero esa noche, Flick fue vital. Cuartos de final, Alemania versus Francia. Una guerra táctica. Alemania ganó 1-0. Flick se enfocó en anular a Benzema y a Griezmann. Analizó videos, horas y horas. Preparó coberturas dobles, líneas de pase cerradas. Alemania fue una máquina que no dejó respirar al rival. Y entonces llegó la semifinal contra Brasil. Y ahí, la historia cambió para siempre. Estadio Mineirao. Casi 60.000 personas vestidas de amarillo. Era su mundial, su casa. Nadie lo sabía, pero esa noche, algo histórico estaba por desatarse. Y Brasil no tenía idea de lo que se venía. Torcida vai, bota pressão para cima da Alemanha. Lá vem cruzamento! É o gol! Grosso. Botou na frente, olha o perigo, Close! Júlio César, Close! O que todo mundo esperava, pode chegar de novo. Chegar de novo! Correto seria preencher com o Ramires. E lá vem mais! E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! De novo! Olha só que absurdo! A chance de mais um gol! Olha o volante onde tá. Tocou no lã, bateu pro meio! Olha, será inesquecível para eles. Olha a bola chegando! E é gol. Quando chegou, encontrou o Neuer. Agora, no finalzinho. Bateu! Gol! El partido terminó 7-1. El resultado dejó al mundo sin palabras. Alemania había derrumbado a Brasil de una forma histórica y el Estadio Mineirao se había quedado en silencio ante una victoria aplastante. Sin embargo, para Flick y Löw, ese partido no era el final, sino una parte más de un largo viaje. Sabían que, aunque la goleada era histórica, la gran batalla final los esperaba. Y entonces, la final. Alemania versus Argentina. The defensive tackling sort, certainly one of those.
The attack by the left fullback. El partido estaba muy cerrado, el marcador seguía 0-0. Era el minuto 87. Löw miró al banco. Y entonces vino la pregunta. ¿Quién?, le dijo a Flick. Y Flick respondió, Götze. 16 goals spread over 4 World Cups. Los 90 minutos terminaron. El marcador seguía 0-0. El tiempo extra comenzaba hasta que Götze anotó el gol que le dio la victoria a Alemania. Flick y Löw no se habían equivocado. Flick no levantó la copa. No salió en la portada de los diarios. Pero al final, los jugadores lo abrazaron 1-1. Ese triunfo fue mucho más que un título. Lo vio como una confirmación de que, incluso después de las dificultades más duras, siempre es posible encontrar la luz. Después de la gloria alcanzada con la selección alemana, Flick asumió el cargo de director deportivo en la Federación Alemana de Fútbol hasta 2017, donde supervisó el desarrollo del fútbol juvenil y la estructura técnica de la federación. En 2019, el destino volvió a llamar a la puerta de Hansi Flick. Fue nombrado asistente técnico de Niko Kovac en el Bayern de Múnich, aceptando una propuesta que parecía rutinaria, pero que cambiaría su vida para siempre. Lo que nadie sabía era que su papel como segundo al mando no duraría mucho. En noviembre de ese mismo año, tras una dura derrota ante el Eintracht Frankfurt, Kovac fue destituido. Y fue entonces cuando el foco apuntó a Flick. De la noche a la mañana, el asistente silencioso se convirtió en el comandante del gigante bávaro mientras buscaban un nuevo director técnico. Muchos lo vieron como una solución temporal, pero él tenía otros planes. Flick asumió la responsabilidad. Su primer partido como entrenador fue contra el Olympiacos en la fase de grupos de la Champions League. El Bayern logró una victoria convincente por 2-0 y desde ese momento comenzó a demostrar sus cualidades como entrenador. En sus primeros meses al mando, Flick consiguió 8 victorias en 10 partidos oficiales. Esa racha de buenos resultados fue clave para su continuidad. A finales de 2019, el Bayern decidió ofrecerle a Flick la oportunidad de continuar como entrenador principal hasta el final de la temporada 2019-20, tras la increíble recuperación que tuvo el equipo bajo su mando. Bajo la dirección de Flick, el Bayern se transformó por completo. El equipo comenzó a jugar un fútbol de altísima calidad, marcado por una presión alta y una dinámica de juego que arrasó en Europa. En esa temporada, el Bayern no volvió a perder un solo partido de liga. El Bayern de Múnich, bajo el mando de Hansi Flick, comenzó su camino en la Champions League 2019 a 2020 con paso firme. Dominó la fase de grupos sin titubeos y en octavos de final se impuso al Chelsea con autoridad. 3-0 en Londres y 4-1 en Múnich, para un aplastante global de 7-1. Con la pandemia en pleno auge, la UEFA modificó el formato. Cuartos de final y semifinales se jugarían a partido único en Lisboa. En los cuartos de final, el destino le presentó una ironía cruel. El Bayern se enfrentó al Fútbol Club Barcelona. En 90 minutos, su equipo desmanteló por completo a los culés con un histórico 8-2. Fue una masacre futbolística que dio la vuelta al mundo. Desde la banda, Flick observaba con frialdad cómo su máquina alemana aplastaba al club al que alguna vez se prometió dirigir. Sin embargo, este no sería el único encuentro que Flick tendría con el Barcelona. La vida le tendría una sorpresa más adelante. En semifinales, el Bayern enfrentó al Lyon, que venía de sorprender al Manchester City, pero esta vez no hubo espacio para sorpresas.
3-0 y billete asegurado para la final. El 23 de agosto de 2020, en una final tensa ante el PSG, Flick firmó su obra maestra. Después de ganar la Bundesliga y la Champions League, Hansi Flick y su Bayern no bajaron el ritmo. Levantaron la Copa de Alemania, la Supercopa de Europa, la Supercopa de Alemania y el Mundial de Clubes. Con eso, completaron el legendario sextete, un logro reservado solo para los equipos más grandes de la historia. Y Flick, en apenas unos meses como técnico principal, ya había inscrito su nombre junto a los mejores. Pero alcanzar las cumbres más altas no fue fácil. La temporada 2020 a 2021 fue una de desgaste para el Bayern, tanto física como mentalmente. Aunque lograron ganar la Bundesliga con solvencia, el equipo sufrió derrotas inesperadas. El cansancio acumulado, la presión constante y las diferencias con la directiva llevaron a Flick a tomar una decisión difícil. En abril de 2021 anunció que pondría fin a su contrato con el Bayern. En 2021, Flick asumió el cargo de seleccionador nacional con grandes expectativas. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado. Alemania quedó eliminada en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, dejando una gran sombra sobre su gestión. Los resultados decepcionantes continuaron en los amistosos posteriores, lo que finalmente llevó a su destitución en septiembre de 2023. Durante un tiempo, el nombre de Hansi Flick pareció desvanecerse del foco mundial. Tras una temporada decepcionante del Barça, bajo el mando de Xavi Hernández, la directiva decidió poner fin a ese proyecto. El club necesitaba una transformación, un nuevo líder, y fue entonces, en mayo de 2024, cuando sonó el teléfono. Hansi Flick fue nombrado nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona. Habían pasado 18 años desde que, siendo un desconocido para muchos, se sentó en las gradas del Camp Nou y se hizo una promesa en silencio. Ahora, el destino, como si hubiera estado esperando pacientemente, le entregaba esa oportunidad. Lo que ocurrió después es una historia aparte, una historia que aún se está escribiendo. La historia de Hansi Flick es más allá de la de un entrenador exitoso. A lo largo de su carrera, enfrentó caídas y desafíos que habrían derrumbado a muchos. En esos momentos oscuros, el fútbol pasó a segundo plano, y fue la fuerza de su familia lo que realmente lo mantuvo en pie. Hoy, después de escribir páginas doradas, su camino sigue vivo. No importa cuántas veces caiga, Hansi Flick ha demostrado que su verdadera historia es la de un hombre que nunca se rinde.